Muchas gracias, venerable maestro. Yo he tratado de hacer una exposición que a pesar de ser una exposición pensada masónicamente, no solamente en cuanto a la letra, sino también en cuanto a la música, he querido que fuera una charla que fuera perfectamente asimilable por cualquier otro conciudadano y amigo que estuviera aquí presente, para que pudiera, si le apetecía y se lo consideraba pues conveniente, hacerse una cierta idea pues de lo que hacemos en masonería y de por lo menos qué sabor tiene esto o qué posibilidad o cómo suena todo eso, ¿no? Al menos cuando yo lo he hecho correr entre mis amigos de Facebook o por correo electrónico, lo he dicho así. Lo que pasa es que porque esta exposición que planteaba hoy quería ser una reflexión sobre el ritual masónico, podía decir incluso la ritualidad masónica, en lo que consiste esto y por qué, ¿no? Pero que fuera un poco una reflexión en general sobre el estado general de la sociedad y por qué, tal como van aclarándose las cosas, y es que se aclaran con esos cambios sociales cada vez más acelerados, ¿por qué vamos a ver cada vez con más claridad alguna serie de cosas en las que antes solamente se ocupaban algunos especialistas y por qué algunas cosas pues no sé, van saliendo más a la superficie? En ese sentido, citaré algunas cosas de la actualidad que han sucedido durante esos últimos 100 días de confinamiento, porque yo creo que han puesto de relieve cosas que encajan o hacen encajar mucho mejor las piezas cuando pensamos cuál es el papel de la masonería en ese tiempo que no sabemos si es moderno o posmoderno o hacia dónde va esta cosa. Como todo el mundo sabe, yo me dedico a la investigación en comunicación, aparte pues, de hacer periodismo y aparte de hacer todo ese tipo de cuestiones relacionadas con los medios, pero no únicamente con los medios. Yo trato de tener una mirada puesta sobre la realidad y la cultura del momento actual, y esa mirada en mi caso no puede dejar nunca de ser masónica. Lo es cuando la practico desde mi modesto escritorio, cuando lo practico desde la academia, y trato siempre de intentar ver un poco más allá, si es que soy capaz de ello, pero sobre todo ver cómo van encajando las piezas, ese puzzle, ¿no? Y entonces yo pensaba, quizás este momento nos puede ser útil para los propios masones, para darnos cuenta del por qué pasan ciertas cosas, por qué nos pasan ciertas cosas también y por qué... ¿Cómo podríamos ser capaces de ver un poco mejor el sentido de lo que hacemos o la manera como es recibido lo que hacemos y de la manera de por qué suceden determinadas cosas cuando nos presentamos en la sociedad o cuando somos percibidos por ellas, ¿no? Por lo tanto, yo quiero ir un poco al núcleo central de la cuestión, y yo creo que el núcleo central de la cuestión es el ritual masónico y la ritualidad masónica, que no el ritualismo. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué los masones practicamos un ritual? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué sin ello no podríamos ser lo que somos? ¿Y por qué se producen ciertas sensaciones de perplejidad en torno nuestro que a veces pues, nos confunden o nos dificultan el entender la razón y el sentido de lo que hacemos? Y por eso pues, me he puesto a hacer este tipo de reflexión, que espero que pueda ser útil pues, para ayudar a una reflexión tanto grupal como personal, y que también a otras personas pues, que estén en nuestros aledaños pues, pueda ser útil, y de rebote como reflejo quizás nos pueda servir a nosotros pues, para tomar una cierta perspectiva y ver las cosas como son, cómo podrían ser y cómo podrían llegar a ver
a que las cosas se hicieran. Y comienzo por una, por una anécdota que explicaré, es decir, y antes es una anécdota personal que además ha tenido mucho valor para mí, pero para poder explicarla tengo que empezar por esta reflexión introductoria, ¿no? Que es que ver lo que pasa cuando un amigo o una persona interesada te pregunta sobre la masonería, entonces sucede algo curioso. Por más años que hayan pasado desde que nuestra iniciación a la orden se produjo, siempre nos encontramos en cierto punto embarazoso. O no acertamos a explicar con claridad en qué consiste exactamente la masonería y nuestro quehacer en ella, o más bien a veces tememos no ser capaces de hacer comprender a nuestro interlocutor la importancia y el valor que nuestra pertenencia masónica encierra para nosotros. ¿O eres masón? Sí. Oh, ¿y esto? ¿Y qué hacéis? Pues esto, caramba. ¿Y eso por qué? Y entonces ya está liada, ¿no? Ya empezamos a entrar en un juego de aikido a veces que dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Un juego de espejos a veces también, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, la última vez en que ya hemos tenido que responder a ese interés de una persona conocida, cercana, y veremos cómo se produjo esa extraña sensación de incomodidad y también cierto grado de ansiedad. Para mí esto es significativo, a mí me ha sucedido, ¿no? Yo creo, en mi modesto entender, yo creo que no concedemos suficiente importancia a esta experiencia tan ampliamente compartida por nosotros. Probablemente explicar las razones de esas emociones nos aportaría cierta luz adicional a nuestra propia comprensión de lo que es y representa hoy la masonería en la sociedad. Entonces voy a tratar de compartir algunas ideas que se desencadenan cuando te planteas esa situación. Eres masón, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué esto de los guantes y el mandil y las ceremonias estas? ¿Pero qué hacéis? ¿Y el ritual no el ritual? ¿Por qué, no? Yo cuando escribí esto decía, tengo un amigo de mi edad. Ahora tengo que decir, tenía un amigo de mi edad y ahora puedo revelar su nombre, que es Jordi García Soler. Es un periodista muy conocido aquí en Cataluña y también muchos lugares de España. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista en Cataluña. Es un hombre siempre muy dinámico, muy crítico, una mente muy aguda, ¿no? Lo cual puedo decir porque eso no muere, uno de mis dos mejores amigos en ese momento, casi más de 50 años de amistad ininterrumpida, ¿no? Un hombre progresista y humanista de una calidad humana extraordinaria. Y él me preguntaba una vez, ¿y todo lo que hacéis, con lo que estoy totalmente de acuerdo, si no lo podíais hacer sin guantes ni mandil? Y yo le respondí rotundamente, no podíamos hacerlo. Y ahí esa afirmación rotunda por mi parte me llegó a sorprender a mí mismo, pero tuve que reconocer que lo que conseguiría. Y eso es lo que en otras ocasiones he respondido también de la misma manera. Sin guantes y mandil no podríamos hacerlo. Y estas cosas que para vosotros es una forma y un modismo, por decirlo mal dicho, para nosotros tiene una importancia fundamental. Estuvimos conversando, Jordi y yo, durante largo rato, y él no pudo asentir de buena fe y según su razonamiento ante los argumentos que yo le presenté, pero yo tampoco fui capaz de comunicarle la motivación profunda que hace que los elementos simbólicos y rituales de la masonería sean imprescindibles para que ésta pueda existir. Si se trataba de dos personas adultas y mayores, formadas e instruidas, habituadas a la práctica de la tolerancia y el diálogo, amigos íntimos además, ¿de dónde procedía esa imposibilidad de comunicación? Porque además nosotros éramos charlatanes empedernidos y llevábamos medio siglo de conversación ininterrumpida. Solamente hay que decir, pues yo que día sí, día no, pues uno u otro cogía el teléfono y comentaba la actualidad política, social, cultural del día, ¿no? Y aún así había esa imposibilidad de comunicación a este respecto, porque era un tema que iba saliendo de nuestras conversaciones. Yo lo que pretendo explicar es esto. La falta de comprensión que existe en nuestra sociedad respecto a la naturaleza esencial de la masonería se debe a un hecho colateral, el rechazo que se ha producido progresiva e históricamente de la ritualización de ciertos aspectos de la vida colectiva y personal. Ha habido un proceso histórico en que eso ha
ha sufrido cambios y cambios muy importantes, que han pasado por la reducción del símbolo al mero emblema y el consiguiente vaciamiento significativo de aquel como tal símbolo, y a la sustitución de antiguos sistemas rituales, la misa, por ejemplo, pero no solo, por otros sistemas nuevos, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis aquel estudio que realizó al respecto el antropólogo y periodista Desmond Morris, el autor de aquel bestseller de hace también muchos años, El Moro Desnudo, y que en ese libro, que en la edición que yo tenía era un tocho así, ilustrado, que se llamaba El deporte de la tribu, o The Tribes Game. Y era pues un análisis antropológico y semiótico del fútbol como ritual, ¿no? Decía, si un extraterrestre descendiese con su ovni aquí y viera esto, ¿cómo lo interpretaría, no? Bueno, pues ese espacio de la reducción del símbolo a mero emblema y de la sustitución de antiguos sistemas rituales, aunque existan nuevos rituales, ha producido que nuestra sociedad moderna, ilustrada, racional, científica, etcétera, 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 un proyecto moderno, ilustrado, racional y científico como es la masonería, ha quedado reducido a ser uno de los pocos reductos que quedan y fuera un desierto extraordinario. Sí que hay otras órdenes esotéricas que conocemos muy bien y que algunos de nosotros pues, hemos frecuentado pues, con cierta intensidad. Así que hay muchas maneras de afrontar esto, pero saliendo al balcón, saliendo a la calle, a mirar, a vivir y a ver, nos encontramos con un desierto ritual, en un mundo en el que siempre, en el que nunca había dejado de existir una ritualidad social ampliamente compartida, que servía para lo que trataré de explicar aquí. Los nuevos rituales, que los hay, por precarios que sean, llegan a cumplir ciertas funciones psicosociales, podríamos decir, y resultan inscritos en las antropologías culturales de los grupos y por consiguiente alcanzan a ser asumidos y disfrutados, aunque no comprendidos en tanto que ritos. Y al no resultar desplegados exterior e interiormente a la vez, dejan un vacío, tanto social como personal, que no puede ser llenado por ninguna otra forma de actividad humana que pueda llevarnos a visitar el interior de la Tierra para encontrar la piedra oculta. Ciertamente cualquier sociedad humana organizada no se priva de rituales hasta sus últimas consecuencias, pero la modernidad ha llevado al proyecto de esa eliminación de lo ritual. Más tarde comentaré por qué. Y la evolución conjunta de lo que Freud llamó el malestar de la cultura, y lo digo con todas las consecuencias que implica recorrer a ese concepto freudiano, pues nos ha llevado hasta aquí. Y entonces ahora veremos algunos ejemplos del vacío ritual social y sus consecuencias. Empecemos por uno de los más notorios, los aplausos en los entierros. Cuando aparece el ataúd con el finado dentro, los asistentes al funeral prorrumpen en aplausos. Caramba. Entonces, lo están celebrando que se haya muerto, dicen algunos que son un poco bromistas, incluso cínicos, ¿no? Pero es el modo de la gente de rendir un homenaje al ser querido y de exteriorizar la emoción correspondiente. Y no hay otro modo de que sea así. Eso sucede así, junto con estos aplausos cálidos y sinceros de los asistentes, de los amigos y familiares del fallecido, el contraste con las palabras y las formas rituales del presbítero celebrante el funeral es dramático y cruel para con el pobre presbítero, porque se ha encontrado también en sus manos cómo se ha ido deshaciendo su parte correspondiente de aportación ritual, ¿no? ¿No podría producirse otro gesto colectivo que demostrara los sentimientos implicados? Seguro que sí, pero la cultura contemporánea ha sido vaciada de lo rituálico y por lo tanto ha sido desposeída de producir gestos provistos de sentido en momentos de contacto con lo trascendente, o por lo menos con esa dimensión de la vida tan misteriosa como inquietante como es la presencia de la muerte. ¿Hemos sido desposeídos de ello?
nosotros mismos nos hemos desposeído de ellos sin darnos cuenta y hemos quedado absolutamente con las manos vacías y inermes. ¿Dónde se da esto de una manera tan clara y tan cruel y tan palpitante? Pues precisamente en el caso de la muerte, una muerte que ha sido, por cierto, laboriosamente apartada de la escena y oculta a la vista individual y colectiva, en los espacios de decesos de los hospitales o en las residencias de ancianos, como hemos visto. Ahora, con la epidemia, pues la gente se ha quejado, es que los mayores han muerto solos, que no hemos podido asistir a las muertes de nuestros mayores. Y antes, cuando podíais, ibais y estabais allí antes. Ahora notáis el cambio que se ha producido, ahora notáis esta situación real a la que este periodo de excepción nos ha llevado. Claro, esto me confirma de que de algún modo esto que hemos tratado, que estamos intentando tratar aquí, no tiene poca importancia, ¿no? De los espacios ocultos de los decesos en los hospitales es donde empieza ya a esconder la muerte, ahí se pasa al tanatorio sin solución de continuidad. Y en el tanatorio se produce el escamoteo final, el féretro ocupado por una persona, el difunto debe ser siendo persona, sigue siendo persona y por eso debe ser tratado con la correspondiente dignidad. El féretro se convierte en un abrir y cerrar de ojos, en una urna que contiene cenizas, ¿no? Cenizas que pertenecen a un cuerpo humano, pero ese cuerpo no se muestra en su forma personal. Una mirada exigente diría que ha sido necesario desproveer de ella, de esa forma personal, al cuerpo muerto, para que así tal dignidad pueda ir diluyéndose al mismo tiempo. Esa cosa pequeña que contiene las cenizas. Una persona es así, no es así. Nos lo llevamos a casa, bajo el brazo, o lo guardamos, o ritualizamos también su esparcimiento de cenizas, pero una vez has cogido esa forma de esa persona fallecida y le has escamoteado esa apariencia de la dignidad inherente a todo ser humano, que es su manifestación corporal y física, su presencia, aquella presencia en la cual el gran poeta Walt Whitman decía que convencemos por nuestra presencia, eso ha sido escamoteado, de la zona oculta de la muerte en el hospital o en la residencia al escamoteo final. Y tengo aquí la reflexión porque de aquí podían hacerse inferencias altamente inquietantes. El recurso al aplauso, perdón, del finado no es baladí ni casual. La sociedad capitalista ha sido reestructurada y reeducada en torno a un individualismo centrado en la producción y el consumo, que son la cumbre de la industrialización resultante, al menos a este momento. Producción y consumo que en la era postindustrial adquieren connotaciones psicosociales que resultan definitorias de las identidades. Somos lo que compramos, y somos lo que consumimos y somos lo que producimos. Conocemos perfectamente, los que hemos sobrepasado la edad de la jubilación, los problemas que conlleva la excesiva identificación con un rol profesional y los peligros de muerte social que ese abandono de identidad conlleva. Pero esto es otra conversación. El punto culminante del juego de las identidades individuales, en ese contexto, es un juego narcisista que consiste en admirar y ser admirado. Es decir, por una parte, adquirir elementos que nos hacen singulares y por otra, conseguir proyectar nuestra singularidad hacia la mirada pública para obtener así reconocimiento y admiración. Ofrecer y recibir aplausos es la disolución última de la quinta esencia del individualismo. Pues hago un paréntesis en lo que había escrito. Yo he vivido toda la vida sumergido en lo que Manuel Vázquez Montalbán llamaba subculturas. Yo soy hijo de los tebeos, de las películas de la serie B y de los cines de barrio. Y por eso yo cada noche, invariablemente, a las 9:30, yo veo una cadena de televisión comercial, ese programa que se llama First Dates, que es este programa de citas entre jóvenes y algunos no tan jóvenes, ¿no?
escuchando los diálogos que se producen mientras los candidatos a ennoviarse hacen y cómo se presentan unos a otros, ves la importancia que tiene la admiración, el reconocimiento. Fijaros, hay que fijarse en la manera como van peinados, no solamente las chicas, sino sobre todo los chicos. Observar los peinados masculinos en ese programa es un espectáculo, es un goce sociológico, incluso semiótico, ¿eh? Y está siempre este juego que no solamente pertenece al juego de la seducción interpersonal, muy loable, sino a esas zonas próximas al narcisismo que estamos viendo que se dan en determinadas formas de comportamiento social. Pero siempre se acaba ese diálogo, ese encuentro, pasando por esa zona muy riesgosa de admirar y ser admirado, ser reconocido, ser aplaudido, ser celebrado. De manera que ofrecer y recibir aplausos es la disolución última de la quinta esencia del individualismo. Y por eso ha vuelto a ser el aplauso el recurso ritual por sustitución que se produjo en el inicio del estado de alarma debido a la pandemia, como reacción colectiva a una situación para la que no existía abordaje ritual, una vez más, y que por el contrario representaba un momento que demandaba a las personas un modo de canalizar una emoción, de exteriorizar una intención y sobre todo de procesar el miedo a lo desconocido y una vez más a la presencia o a la inminencia intuida de la muerte, del aplauso en el funeral al aplauso desde los balcones, como homenaje a los sanitarios. Homenaje a los sanitarios, pero mucho más, o alguna cosa más por lo menos. La gente echa mano de lo que tenía por seguro, porque la cultura de la sociedad moderna no disponía de recursos rituales o ritualizados, elementos ritualizados, para expresarse, para reconocerse y para sentirse segura. Ciertamente todos los ilustrados y racionalistas que imaginaron una sociedad fundamentada en la razón no llegaron a imaginar tal resultado de la desmitificación de la cultura moderna. Cruel paradoja, cruel destino. Sin embargo, la intuición humana sabe lo que se hace. El aplauso de homenaje a los profesionales sanitarios no ha sido, de hecho, un gesto vacío o una expresión emocional narcisista. Esa ritualización de urgencia del espíritu del momento apuntaba a un cierto deseo de crear comunidad. Es decir, recuperar el ritual de una de las funciones para las que fue creado por la cultura humana. Sentirse acompañados, intentar estar unidos, compartir una idea, además un sentimiento, trasladar a nivel colectivo lo vivido a nivel individual, obtener como resultado de todo ello el proceso de una adecuada, aunque precaria, que pudiera ser, ritualización. Todo ello indica que no estamos condenados a la desertificación simbólica a la que yo aludía antes, producida por el individualismo, y que el genio humano emerge una y otra vez de los intentos de ser reducido a la asignificación. Porque cuando no se lo lleva la infatuación narcisista, reconocer y ser reconocido es una necesidad profundamente humana. Sabemos que el hombre, beber un poco más de agua, disculpar. Observemos un poco lo que nos dicen las ciencias humanas y sociales. Sabemos que el hombre, animal racional, tiene una mente que está formada por elementos lingüísticos y simbólicos. Decimos que ese ser racional es un ser social e incluso un animal político. Bien, no hay ser humano fuera del lenguaje y por lo tanto tampoco hay ser humano sin producción simbólica. Lo lingüístico y lo simbólico apuntan a una sola cuestión, que es fundamental y central. El hombre es más que un ser provisto de estrategias adaptativas y evolutivas inteligentes. Es un ente que resulta singular porque es productor de sentido. Esa tesis, el hombre como productor de sentido, no solamente o no únicamente o no reducido a ser un animal lógico, lingüístico y simbolizante, sino productor de sentido, tiene implicaciones de enorme importancia. Se puede llegar a afirmar que la producción de significado alcanza a todos los aspectos de la vida humana. Para aprender la condición humana en su entera complejidad, no basta con considerar al hombre como capaz de hallar significados y de operar con significantes.
No se limita pues a comprender cómo son y cómo funcionan las cosas, sino que necesita conferirle sentido. No necesariamente un sentido teleológico o metafísico incluso, pero sí un sentido existencial, la justificación de una motivación y una acción, un propósito determinado, la orientación incluso de la propia vida y la gestión de la supervivencia, tal como puso de relieve Viktor Frankl en su El hombre en busca de sentido, aquel relato de su experiencia como prisionero en los campos de exterminio nazis. Hay un científico social de prestigio, discípulo de Edgar Morin, que es a la vez un maestro de este hermano que os habla y que me gustaría traerlo algún día a participar de nuestros diálogos. Es José Manuel Pérez Tornero, un catedrático de comunicación, que su abuelo, por cierto, era hermano nuestro y siempre él me lo recuerda con cariño. Y él dice en algunos papeles de investigación que he publicado, los seres humanos no son humanos porque hablen, como dice Yuval Noah Harari, el autor del famoso libro bestseller Sapiens, ni tampoco porque sean capaces de mentir, como dice Umberto Eco. Los seres humanos son humanos porque son capaces de producir sentido de un modo muy sutil y eficaz. Son humanos porque pueden explicar el mundo y porque pueden entenderlo y entenderse con sus congéneres. Y esto lo hacen a partir de que disponen de un sistema general de producción de sentido. Un sistema general de producción de sentido. Veamos el alcance que tiene esto. Es mucho más que afirmar el ser humano como ser social incluso, o como ser lingüístico o simbólico. El sistema general de producción de sentido que utilizamos los humanos involucra procesos y dispositivos muy articulados y complejos, con funciones decisivas para la supervivencia de la humanidad, para dirimir cuestiones relativas a la supervivencia, a los peligros y amenazas que nos asedian y a los modos en que podemos protegernos y asegurarnos frente a ellos. Para ayudarnos en la percepción y en el conocimiento de nuestro entorno y para tratar de hacer previsible su comportamiento. Decía Daniel Bell, el teórico del cambio cultural, de la modernidad y el estudioso de la cultura en la sociedad industrial, decía que la comunicación no es más que un sistema de control del medio ambiente. Pero este sistema tan sutil y tan específicamente humano comienza por basarse en los significados transmitidos por la mirada, a su vez residentes en el blanco del ojo, que es el marco y el contexto de movimientos que denotan o asignan intenciones y advierten de hechos probables. Un mecanismo, o sea, la vida que reside en el ojo como lo percibimos y sabemos diferenciar la vida en una persona humana o la ausencia de ella en una persona a través del contemplar y de ver los ojos, y no es simplemente una cuestión de movimiento, sino de la percepción de esa, para llamarlo mal, energía, de esa sutilidad de micromovimientos intencionales deliberados. Eso es un fundamento biológico que otros animales no poseen o hacen de manera insuficiente. Por sí mismo es indicativo de la enorme variedad y significatividad de las posibilidades comunicativas humanas. Por ejemplo, de ello se desprende lo seductor y enigmático de la expresión de la Mona Lisa, la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Es decir, que ese sistema de producción de sentido humano nos sirve para construir órdenes semióticos, mediáticos y culturales que acompañan la evolución de nuestra comunidad humana. El marco general de la producción humana, por otra parte, de sentido, consiste en la capacidad para orientarnos en el espacio y el tiempo. Accedemos a saber quiénes somos y a ser reconocidos como quienes somos por los otros en el marco de una identidad definida en un medio espacio-temporal. De hecho, todos los procesos de construcción de órdenes semióticos, mediáticos, culturales, tecnológicos y sociotécnicos que acompañan la evolución de la comunidad humana tienen lugar en un marco espacio-temporal. Siempre es lo mismo. Dominar el espacio, dominar el tiempo. Más deprisa, llegar más pronto, superar las barreras del espacio, ser capaces de navegar a través del mar, ser capaces de volar mediante aviones, mediante naves aeronáuticas, pero también naves espaciales e interplanetarias. Estamos en ello. La propia utopía positiva
de Star Trek, vuelvo a lo de la subcultura, nos pone frente al artilugio tecnológico más maravilloso por excelencia, que es aquel sistema que hace que las personas se desmaterialicen aquí y reaparezcan rematerializadas allá. Ese es el sumum de la comunicación, del transporte y la integración de lo que la mente humana ha ido imaginando, siempre impelida por este determinante espacio-temporal. Y Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, no era un cualquiera, era un hombre que quería deliberadamente hacer una exposición artística de un ideal de una sociedad democrática en la cual se pusiera de manifiesto el respeto a la pluralidad, a la tolerancia, a la diversidad y a los fundamentos de la democracia, y puso el acento justamente en ese artefacto tecnológico que nos remite a esto. Estamos siempre en el determinante espacio temporal. ¿Qué pasa? Que, como veremos, la ritualidad masónica incide plenamente en esta cuestión y la lleva a un punto realmente decisivo. Así pues, lo que nos hace tremendamente humanos es un sistema de sentido y de orientación extremadamente sutil y complejo. Y nada más innato y propio del ser humano que la curiosidad por buscar, encontrar y recrear sentido y significado. Y a la inversa, nada tan inhumano y tan deshumanizador como el sinsentido o la aceptación de que nada pueda tener sentido. Los experimentos de abolición de la civilización que encontramos en los campos de exterminio nazis o en toda la eclosión de todo el proyecto nacionalsocialista, no únicamente en él, por cierto, porque también podíamos pensar en Camboya, incluso en otros lugares asiáticos, pero estos procesos pasan siempre por desproveer de sentido y de razón al ser humano, empezando por quitar no solamente la esperanza, sino por eliminar y por abolir el sentido de la propia experiencia vivida ahora y aquí, en el momento en que es vivida. Pero lo que nosotros deseamos como especie es dar significado a lo que nos rodea, a lo que queremos, a lo que proyectamos o lo que echamos de menos. Hemos creado sistemas de signos, sexualidades complejas, modos de representación, religiones, filosofías, prácticas, arquitecturas significantes, lógicas simbólicas, y no paramos de desarrollar y de crear sistemas y órdenes de sentido a medida que evolucionamos en una sociedad cambiante. Más ahora, cuando estamos asistiendo a estos cambios contundentes, pero todavía sutiles. Sucederán otros cambios tanto más contundentes y mucho más perceptibles y mucho menos sutiles. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ha habido una ruptura rituálica entre la sociedad moderna y la emergente en su momento y la persistente presencia de la masonería. Y eso ha producido una crisis de sentido entre masonería y sociedad. Porque una de las deformaciones de la nueva mirada desarrollada por la modernidad, y estoy pensando en finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, en tanto que esta nueva era supuso un cambio en la manera de ver las cosas, fue una serie de asunciones culturales que pretendían ser revolucionarias y lo fueron en un sentido, pero no han acabado por ser sino regresivas, por lo menos limitativas. En medio de la necesaria ruptura que supuso la modernidad, hubo una mirada positivista que hizo creer que ciertos sistemas simbólicos considerados periclitados podían ser suprimidos sin más y que esta supresión era un progreso, y así se presentó. Y de ese progreso, de esa supresión, surgiría un cierto espacio para una racionalidad más depurada y más cercana a la, entre comillas, realidad. La modernidad empuja a la obsolescencia de los rituales religiosos, considerados superstición,
es decir, lo que superstite, lo que sobresale de las antiguas creencias, ¿no? Y reduce lo ritualístico, en consecuencia, a ámbitos tan dispares como el ceremonial relacionado con las instituciones del Estado o el deporte, culminando en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Todo esto ya no lo necesitamos, ya no es central a nuestra vida, podemos dedicarnos a jugar con ello en nuestros ratos libres. Esos son entretenimientos pues para... el positivismo materialista moderno, en el siglo XIX sobre todo, pone el acento en lo útil, en lo pragmático y en lo material y mecánicamente factible, y crea una ruptura cultural de la que proviene, entre otras razones, la cuestión del feminismo y la necesidad de una revolución feminista, que las cosas no productivas son decorativas, y las cosas decorativas y productos subjetivas, que ya no se remiten a lo objetivamente objetivable, construir la Torre Eiffel o hacer navegar el Titanic, pues son cosas a las que les abandonamos a los seres menos dotados mentalmente, inteligentemente, como son las mujeres y los niños. Los niños juegan con sus juguetes, un caballo no te llevan de cartón, no te lleva a ninguna parte, pero te entretiene. Y a las señoras les dejamos las novelas románticas y ciertos relatos sentimentales, mientras los señores se dedican pues, a estudiar los manuales para aumentar la productividad en las fábricas. Y así es como llegamos a que, aunque existe este vacío ritualico social, destaca en él y persiste y existe en él la presencia de los rituales masónicos. Y esta presencia de una cosa tan moderna y progresista como la masonería en un ámbito moderno y progresista, pero que decide que lo ritualico puede ser eliminado de lo social, esto adquiere unas características muy particulares. Los ritos masónicos no son rechazados como los religiosos, por ser considerados como ellos supersticiosos o regresivos, obsoletos. No son circunscritos a los diversos puntos del círculo de representaciones que constituye una sociedad, como el fútbol o la judicatura, por ejemplo, cuyos rituales se conservan y se ejercen y de qué manera, ¿no? Simplemente los rituales masónicos y la ritualidad masónica es desconocida. Es decir, nuestra ritualización, nuestra ritualidad es desconocida, omitida o ignorada. No son compartidos estos espacios o estos modismos rituálicos masónicos, al no ser compartidos por la totalidad de la ciudadanía en términos de sistema de producción de sentido, generalmente aceptado y ampliamente compartido, pues son no operativos en tanto no se produzca la conexión mental y emocional con su potencial de significación. Y aquí que el chispazo que provoca tal conexión es precisamente la iniciación masónica. Eso tiene unas consecuencias intensamente dramáticas respecto a lo que nos ocupa. Esa es la causa que produce la tensión que la masonería vive y produce en la sociedad moderna, cuando es percibida, especialmente en las sociedades desprovistas de un nivel suficiente de la cultura republicana. Me explicaré. En este desierto ritual, social, producto del progreso al cual la masonería quería y quiere contribuir y servir, la presencia del rito masónico es una piedra en el zapato. Es un principio de contradicción y un escándalo en el sentido etimológico, es decir, un tropiezo. En el antiguo griego, un escándalo es aquello que te hace tropezar, es aquello que sobresale, la piedra en el camino con la cual te puedes dar de bruces en el suelo al haber tropezado. Un saliente como un escalón, un escaño o un escollo. Eso es esa presencia de la ritualidad masónica en esa sociedad es un escándalo y un tropiezo.
y produce una incomodidad esa presencia de lo masónico en la sociedad profana. Y esa incomodidad, en el caso de mi amigo, en paz descanse, Jordi, el cual me decía, ¿y para qué necesitáis poneros estas decoraciones tan superfluas que no hacen más que uniformizar a la gente o no hacen más que ponerle encima unos añadidos que ya no necesitamos? Es decir, la incomodidad que la presencia de lo masónico en general ya supone en la sociedad profana no proviene de su forma o de su fondo, sino de su propia existencia y de la razón a la cual apunta. Si el problema no es que la gente no sepa o no entienda qué es la masonería, es que en el fondo la gente lo entiende muy bien. Y es que en el fondo percibe muy claramente a lo que apunta eso en ese desierto rituálico y el problema que eso representa y lo que podría llegar a representar. Me explico, lo digo con toda la mala intención y todo el cinismo. La gente siempre sabe. La gente siempre sabe muy bien cuando se trata de tocar las cosas de comer. Es decir, aceptamos nuevas formas rituales cuando creemos que nos convienen, después de haber apartado otras. Por ejemplo, pues aceptamos las bodas civiles en juzgados o ayuntamientos. Nos sometemos a otras formas, incluso más antiguas, como las de la judicatura o de los sistemas procesales de justicia y policía, simplemente porque no tenemos más remedio. Y nos sumergimos gozosamente en diversos sistemas significativos rituales, como los del deporte, las fiestas o el baile, porque no solo ni siquiera los cuestionamos, sino porque los disfrutamos plenamente, porque sí que son para nosotros productores de sentido, al nivel que lo queremos vivir. Esa tensión entre la iniciación masónica y la asignificación socializada por ausencia de rituales con sentido ampliamente compartidos permanecerá mientras no se produzca una revolución civilizacional de suficiente calado cognitivo que nos devuelva la forma y la función ritual que toda sociedad civilizada necesita. La incomodidad que suscita la presencia de lo masónico es una incomodidad, y voy a utilizar una palabra que puede sorprender, ante lo obsceno. Pues el término obsceno etimológicamente alude a algo que debe ser mantenido fuera de escena. Nuestros amigos, mi amigo Jordi, se molestan por el hecho de que usemos guantes y mandil y nos instan a prescindir de ellos, ¿no? Con el mismo ánimo que les llevaría a indicarnos la necesidad de vestir taparrabos si no lo llevásemos. Aparecemos ante ellos con nuestras decoraciones como si fuéramos indígenas primitivos, en una desnudez denotativa de mentalidad infantil, condición primitiva e incapacidad de producir sentido para el otro, es decir, de ser tomados en serio. Por eso mi amigo Jordi decía que nosotros debíamos quitarnos los guantes y el mandil, porque con guantes y mandil no podíamos ser vistos en última instancia como iguales. Eso es lo que sucede en el desierto simbólico y ritual de la sociedad actual a la que hemos llegado. Dejando aparte el pensamiento reaccionario antimasónico, la visión obscena de la masonería que se expresa en la escena pública funciona en el tiempo presente de la modernidad, tal como lo hacía el mono en el momento de la aparición de las investigaciones de Charles Darwin. Era una presencia que incomoda, que inquieta y produce rechazo. El mono de la botella de anís, el mono, las ilustraciones en las revistas ilustradas inglesas de su época, las propias polémicas de tipo religioso alrededor de la evolución. Es decir, era la presencia del mono, la presencia de lo obsceno en el panorama simbólico social, en el mundo simbólico social, cuestiona un cierto orden de cosas asumido como fundamental por una parte e imprescindible. Es un absurdo que nos interpela, como el mono de Darwin, y al que no se le ve razón de ser. Una excepción obscena, una expresión obscena de lo que no debe ser dicho, ni presenciado, ni exhibido, ni contemplado. Creo que con este ejemplo se puede ver un poco mejor a dónde apuntaba yo. En ese vacío ritual de la sociedad moderna es donde se produce en nuestro ámbito esa molestia obscena. Así pues, resulta que el ritual masónico no es obsoleto,
Aunque quisiéramos que hubiera perdido sentido como la misa y aunque lo menospreciáramos como antiguaya. Se acusa a la masonería y a su ritual de ser algo de modé, no por nada, sino porque se desea que sea así. Es decir, es curioso porque la mentalidad moderna, materialista, burguesa y positivista es incapaz cree que lo anterior es necesariamente primitivo y atrasado, y cuando nos encontramos con elementos simbólicos que consideramos primitivos, hacemos dos cosas con ellos. Los recluimos en el museo etnológico, como objeto a ser estudiado científicamente, o nos los apropiamos como objetos decorativos o arte indígena de las islas de Papúa Nueva Guinea. No es arte, no hay nada procedente de esas culturas que pueda ser considerado arte. Esto es otra cosa. Esto son tecnologías de la conciencia y son herramientas simbólicas de la socialización y de la civilización propia en que se vive. Pero la mentalidad moderna, positivista y materialista, otra característica suya que también nos afecta es la incapacidad de tratar de igual a igual con lo antiguo o diferente. O es primitivo y tosco y atrasado, y por lo tanto pues pero lo admiramos porque es bonito y porque secretamente tiene valor. El mercado del arte, el mercado de los objetos, la red de museos, etcétera, 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 ¿no? La magnífica triquiñuela que supone a inicios del siglo XX convertir el arte en una forma paralela de impresión de acuñamiento de moneda por lo que pudiera pasar con el oro, ¿no? O también hay otra manera, lo enaltece eso primitivo, idealizándolo como una aspiración imposible. Las culturas oriente, el Dalai Lama, los gurús, los chamanes incluso de estas sociedades, ¿no? El chamán considerado étnico, entre comillas, solo puede ser dos cosas, o un charlatán farsante o un sabio excelso, nunca un igual con el cual compartir la búsqueda de sentido común a todo el género humano. Yo creo que esto acaba un poco de definir y de situar la obscenidad de lo significativo en términos rituales y simbólicos que representa esa piedra del zapato en la masonería. Entonces, claro, el problema es que todo esto está en profunda y total contradicción con la condición humana, que es por naturaleza, como hemos dicho, productora de sentido. ¿Por qué? Porque un ritual es un ámbito espaciotemporal en el que podemos reconocer y ser reconocidos, en el que es posible hallar sentido a las cosas, a la vida y a las relaciones con nuestros hermanos. Por ejemplo, muy significativamente respondemos, mis hermanos me reconocen como tal cuando somos preguntados por nuestra condición masónica, ¿no? Y a ello apunta el valor de la fraternidad que nos distingue. Pero la ausencia precisamente de espacios rituales productores de sentido denota la falta de fraternidad en nuestra sociedad, así de simple. Y la prueba del 9 de ello es la búsqueda del valor y de la experiencia de fraternidad, la sensación de unión que se da en la vivencia colectiva en el seno de los fragmentos de ritualidad que subsisten y son aceptados en nuestra sociedad. El partido de fútbol, el concierto de rock o el meeting político, o digamos ya las raves de música alternativa o el juego de espejos que representa el reconocimiento mutuo de los tatuajes que llevan muchos jóvenes y no tan jóvenes. Y entonces ahí es donde surge la importancia de los aplausos a los sanitarios, que quizás además de ser un homenaje, tratan de que uno se pueda permitir vivirse a sí mismo como miembro de una experiencia fraternal que sirva de refugio en medio de la adversidad. Hermanos, voy acabando, incluso me voy a comer algunos párrafos para no marearos más. Ese vacío ritual de la sociedad actual, tengo anotado por aquí, es denotativo de un vacío personal y colectivo a la vez. Y el proyecto civilizacional de la modernidad no ha sido ni realizado ni completado. Para muestra un botón, salgamos a la calle y veamos. La revolución democrática sigue demostrando
y mostrando sus contradicciones y sus insuficiencias. La revolución socialista ha demostrado históricamente sus errores y perversiones. Sin embargo, ambas siguen siendo necesarias y, por lo tanto, el proyecto ilustrado está a medio hacer. Vamos a ver contradicciones que van más allá de la contradicción entre capital y trabajo y la contradicción entre productividad y ecosistema. Decía Daniel Cohn-Bendit, la izquierda del futuro inmediato va a ser una combinación de derechos sociales y de derechos ecológicos. Yo creo que Cohn-Bendit es un personaje lo suficientemente cínico y oportunista como para tener razón en este caso, tratando con lo que se trata. Pero yo creo que vamos a ver, como decía en algún otro encuentro que hemos tenido aquí mismo en este punto del ciberespacio, que el proyecto humanista de las luces creó y desarrolló ciencias sociales y humanas, que vamos a ver que como pronto se van derrumbando, pronto se van diluyendo en esa sociedad no ya líquida que decía Zygmunt Bauman, sino vaporosa, que nos va a llevar a una sociedad en realidad pétrea en cuanto a la preponderancia del capital y la preponderancia aquello de la lucha de clases existe y la hemos ganado nosotros los ricos, como decía aquel. Y precisamente la precariedad de la mirada moderna en ese sentido se ve apabullante y la ritualidad tradicional masónica moderna, pero iniciática, ilustrada, pero con perspectiva universal histórica, no hace otra cosa que poner eso en evidencia. Ah, bien, y con esto ya termino. ¿Por qué la necesidad de lo ritual? ¿Por qué el ritual masónico deviene tan ejemplarmente pertinente para conferir significado y sentido? Porque es una quinta esencia sintética e integrada de lo que es necesario a la hora de incluir a los seres humanos en una dinámica de producción de sentido. Porque hace de ellos parte activa de esos procesos de producción de sentido, porque les proporciona los medios para que lo interioricen espiritualmente, lo asuman racionalmente y lo vivan corporalmente, con la intención manifiestamente explícita de pretender poner de nuevo sobre sus propios pies al ser humano. ¿Qué voy a decir a vosotros sobre lo importante que es la presencia y lo imprescindible, la presencia física del obrero de una logia presente allí corporalmente para participar de una vivencia personal e intransferible del transcurso y el desarrollo del tiempo y del espacio, del conferir un sentido a ese tiempo y del espacio y de compartir fraternalmente esa vivencia que es colectiva y personal. Exactamente igual que una rave de música tecno alternativa. Todos los rituales, tiene la ritualidad masónica ese componente quinta esencial y tiene una contundencia que es tal porque apunta directamente al corazón de la cuestión. Es un sistema de producción de sentido tan altamente sofisticado como tantos otros de los construidos por el ser humano, pero es uno de los pocos que se refiere explícitamente a y se justifica por afrontar directamente ese vacío personal y ese vacío social que en el marco de la modernidad se vive de manera más evidente e intensa. Ahí nos separamos de los paralelismos con el ritual o la ritualidad de las raves de música tecno y vaporosamente estupefaciente. Aquí nuestro rito apunta directamente al vacío social, al vacío personal y al vacío que se produce como espíritu del tiempo, como Zeitgeist, de ese malestar de la cultura en el sentido freudiano a lo que yo aludía antes. ¿Por qué? ¿Y por qué surge así esto en el seno de la ritualidad masónica? Por la capacidad del espíritu humano de generar sus propias estrategias de supervivencia y evolución. El rito masónico se sostiene sobre elementos fundamentales constitutivos de la sociedad humana civilizada y por eso nos sirve como epítome y como paradigma de contemplar la necesidad
y los caminos de poner a la sociedad sobre sus pies y devolverle esa condición y esa posibilidad, esa oportunidad rituálica. La ritualización de la vivencia del espacio y el tiempo, el papel que ocupa cada persona en el seno del ritual, al estar en el lugar y el sitio que le corresponde, el hacerse presente los oficiales en sus respectivos desempeños, al realizar lo que cada cual debe hacer según la oportunidad y la necesidad, al reconocerse como iguales en una diversidad de posibilidades, al adoptar la dignidad del trabajo, incluso su gloria. No solamente eso, la dignidad y la autoridad de los oficiales tras haber sido libremente elegidos entre iguales y como iguales en el seno de la legalidad republicana fraternal. Es decir, que todos los elementos del ritual masónico contienen como pequeñas cápsulas generadoras de significado que hace que sean apropiables, vivibles y experimentables por cada una de las personas que lo está practicando. Por eso el ritual masónico no es ya una colección de símbolos, o no es únicamente eso, sino una articulación integrada de significados que producen sentido. No es solo, como se dice a veces, un psicodrama que conduce a un determinado estado de conciencia por medio de una vivencia. Es un sofisticado y depurado sistema de producción de sentido altamente contundente, porque estas microcápsulas significativas, que integran lenguajes de todo tipo, en una textualidad altamente compleja, contiene la casi totalidad de los elementos de sentido que requiere una vida no solo civilizada, sino una vida buena. Esta obscenidad que representa la presencia y la percepción de lo masónico en el seno de la sociedad aritual, de la sociedad desritualizada y de la sociedad que pretende ser asignificativa, y que creo, a la inversa de lo que se suele percibir, que es algo perfectamente intuido por las personas con las cuales nos encontramos, esa obscenidad es contracultural, en el sentido más legítimo del término. Nos acercamos a un tiempo en que la contracultura o las contraculturas sean necesarias no solamente para oponernos a la barbarie a la cual nos tendremos que acabar enfrentando, sino para sobrevivir en el problema que nos va a afectar o que nos afecta ya, que no es únicamente un problema de supervivencia física, sino un problema de y no únicamente un problema de supervivencia social, sino un problema de supervivencia civilizacional. Y me dice la intuición, pero también una cierta lectura de la historia, que cuando los imperios se hunden, y pienso en los imperios no como una forma política de gobierno de las sociedades, sino en cuanto a civilizaciones y a formas de habitar el planeta, se hunden precisamente cuando desfallece y se hunde y colapsa la capacidad y la oportunidad de producción de sentido. Eso no lo creía así el positivismo materialista. Vemos a dónde nos lleva esto. Y nosotros, sin embargo, aquí estamos modesta y humildemente, como siempre, llevando en el bolsillo esa piedra oculta que buscamos en el interior de la tierra, y que no es otra cosa la capacidad de ritualización significativa que nuestro trabajo nos ha ido enseñando, y que pues tratamos de poder alimentar, fomentar y comprender. Y eso es todo lo que tenía preparado para oír. Los que me conocen bien, que además de amigos son hermanos, que además de hermanos son amigos, que me conocen bien, saben que puedo tirarme así yo pues 2 o 3 días, pero de momento por fraternidad y también por compasión y caridad lo dejo aquí, para que el venerable maestro a partir de ahora pues sea tan amable de indicar lo que es debido hacer significativamente. He dicho, venerable maestro y queridos hermanos.